Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a estar hablando en esta clase que les preparé para ustedes, ¿sí? Así que presten mucha atención porque la clase que viene voy a estar retomando estos temitas. Bueno, una vez que sabemos eso, vamos a dar inicio a esta clase, ¿sí? En donde vamos a hablar de un tema que nos afecta a diario a todos, ¿sí? Aunque no nos demos cuenta, siempre estamos hablando del tema. Seguramente alguna vez escucharon decir frases como, por ejemplo, hace calor porque estamos en verano. O decimos, seguro que va a llover porque hay muchas nubes. O también, hace frío porque estamos entrando en invierno. Entonces, todas esas frases las decimos o las escuchamos, ¿sí? En nuestro entorno, pero en realidad sabemos cómo el clima influye en nosotros, en cómo vivimos, ¿sí? Cómo producimos y también cómo nos organizamos en nuestro entorno, ¿sí? Entonces, en la clase de hoy les preparé estas cositas para poder... Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bien, entonces, ¿qué vamos a descubrir en esta clase? ¿Qué vamos a aprender hoy? ¿Qué es el clima? ¿Sí? ¿Cuáles son sus factores? ¿Qué tipos de climas existen? Y también, ¿cómo se relaciona con nuestras... Bien, entonces, ¿qué vamos a... Bueno, primero vamos a pensar, los invito a pensar, ¿qué es el clima? Antes de entrar un poquito más en la clase, ¿sí? Pensemos un poquito, a ver, ¿qué es el clima para nosotros? ¿Qué tenemos pensado? Cuando decimos clima, ¿qué se nos viene a la cabeza? Bien, una vez que tenemos en mente nuestra respuesta, vamos a pasar... Bueno, primero vamos a pensar, los invito a... Bien, si tenemos que definir al clima, vamos a decir que es un conjunto de condiciones atmosféricas, ¿sí? Que se repiten de forma regular en un lugar a lo largo de un periodo de tiempo, ¿sí? Estas condiciones pueden ser las lluvias, el viento, la temperatura, la humedad, ¿sí? Que vamos a tener en cuenta para poder analizar qué tipo de clima hay en ese lugar específico al cual estamos analizando, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo, en una zona hace calor casi todo el año, pero llueve muy poco, podemos decir entonces que ese lugar sí posee un clima cálido y a su vez seco, ¿sí? Pero si yo, por ejemplo, les digo que hoy puede estar nublado, mañana puede llover y mañana puede ser que haya un sol y haya 30 grados de calor, ¿sí? ¿Eso es un clima o no es un clima? ¿Cómo definimos al lugar con el clima? A ver, les dejo esa pregunta, a ver, si ya sabemos lo que es un clima, que es de un periodo largo, ¿qué pasa si yo les digo que hoy llueve y mañana? Bien, si tenemos que definir al clima, vamos a decir que a todo esto, la respuesta es el tiempo atmosférico, ¿sí? No es lo mismo el clima que el tiempo atmosférico de un lugar, ¿sí? El tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un lugar y en un momento determinado, ¿sí? Que puede cambiar de un día para el otro e incluso en pocas horas, ¿sí? Hoy puede estar nublado y llover y mañana hay sol y hace calor, ¿sí? Eso es el tiempo atmosférico. Pero si durara más de un día, ¿sí? Si dura muchos años en un lugar, por ejemplo, que siempre todos los veranos son calurosos y secos, decimos que tiene entonces un clima cálido y seco, ¿sí? Entonces, el tiempo atmosférico cambia en poco tiempo y el clima se mantiene durante muchos años. Esa es la diferencia entonces entre clima y tiempo atmosférico, que tenemos que tener muy en cuenta porque no es lo mismo. A veces creemos que decimos el clima es así porque hoy el clima está raro, solemos decir hoy está lloviendo, pero capaz mañana amanece con un sol y 30 grados. Que nos suele pasar acá nosotros en Corrientes, acá en Mercedes, sabemos que hoy de la nada se nubló, cayó lluvia, piedras también, granizo, todo, y mañana capaz hay un sol, 30 grados, entonces, ¿va a variar nuestro clima? No, nuestro clima no va a variar, lo que pasa acá es el tiempo atmosférico, ¿sí? Entonces, hoy a todo esto, la respuesta es el tiempo. Bien, entonces para poder ir entendiendo mejor, les dejé esta frase acá que nos dice, el tiempo atmosférico cambia en poco tiempo y el clima se mantiene durante muchos años, ¿sí? Entonces, como les dije, el tiempo atmosférico puede cambiar en horas, en días, ¿sí? Hoy está de una manera, mañana está de otra. Puede ser que 2 horas esté lloviendo y a la hora y media haya un sol, ¿sí? Y el clima de un lugar se mantiene por un largo periodo de tiempo, ¿sí? Siempre va a ser, por ejemplo, una zona cálida, siempre va a tener un clima templado, un clima frío, ¿sí? Entonces no es que va a cambiar. Bien, entonces para poder ir... bien, ahora que sabemos eso, vamos a ver cuáles son los factores que influyen en el clima, ¿sí? Sabemos y tenemos que saber que el clima no es igual en todos los lugares del mundo, ¿sí? Se cambia según algunos factores naturales que lo van a ir modificando. Uno de los principales son la latitud, ¿sí? Podemos observar acá un gráfico que les estoy presentando, ¿sí? Entonces, primero vamos a definir lo que es la latitud. La latitud, ¿sí? Es la distancia de un lugar respecto a la línea del ecuador, ¿sí? Acuérdense que la del ecuador, acá como podemos ver en el gráfico, es la que está en el grado cero, ¿sí? La mitad, digamos, del planeta Tierra. Entonces, cuanto más cerca estemos del ecuador, más cálido es el clima, ¿sí? Entonces, cuanto más lejos estamos del ecuador, es más frío. Por ejemplo, en las zonas cercanas al ecuador, como Brasil, ¿sí? Hace calor casi todo el año. Y en cambio, en zonas alejadas, como por ejemplo la Antártida, hace mucho frío, ¿sí? Entonces, esos son los factores que se tienen en cuenta para el clima, la latitud y, bueno, después vamos a seguir con otro que se llama, bien, ahora que sabemos eso, bien, a la altitud, ¿sí? La vamos a poder definir como la altura de un lugar sobre el nivel del mar, ¿sí? Entonces, a mayor altitud, menor temperatura. Podemos observar, por ejemplo, acá en el gráfico de la montaña, ¿sí? Que en la cima de la montaña siempre va a ser más frío que en la base, aunque esté en el mismo lugar, en el mismo país, ¿sí? Entonces, esa es... un factor que va a influir en el clima, ¿sí? Porque sabemos que a mayor altitud, bien, a la altitud, ¿sí? La vamos a... Bien, otros factores es la distancia al mar, ¿sí? Las zonas que están más cerca al mar tienen temperaturas más suaves y constantes, ¿sí? Por ejemplo, la ciudad de Mar del Plata. Y las zonas más alejadas del mar tienen mayores diferencias entre el día y la noche o entre el verano y el invierno, ¿sí? Como dije anteriormente, por ejemplo, la ciudad de Mar del Plata, que es una ciudad costera, ¿sí? El clima esté más templado que en el... Bien, otros factores es la distancia. Bien, para ir respondiendo más o menos y cerrar la idea de estos factores, ¿sí? Vamos a responder esta pregunta, ¿sí? Y la vamos a anotar porque en la clase que viene les voy a estar preguntando, ¿sí? Si subimos una montaña, ¿la temperatura sube o baja? A ver, pregunta. Así que anoten la respuesta, que la próxima clase les voy a estar preguntando. Piensen, ¿sí? En lo que estuvimos hablando, de los factores, ¿sí? A ver, si subimos la montaña, ¿qué va a pasar con la temperatura? ¿Va a subir? Bien, para ir respondiendo, bien, seguimos con el otro ítem, ¿sí? De esta clase, que son los tipos de climas que hay en el mundo, ¿sí? Ya sabemos la diferencia entre clima, entre tiempos atmosféricos, los factores que influyen para saber qué tipo de clima hay. Así que ahora vamos a ver cuáles son los tipos de climas que podemos encontrar, ¿sí? Estos se van a clasificar según su temperatura, ¿sí? Las lluvias y a su vez otros factores, ¿sí?
que a continuación les voy a estar dando la explicación. Bien, seguimos con el otro ítem. Bien, el primer tipo de clima que vamos a estar viendo es el clima cálido, que se caracteriza por tener una temperatura muy alta durante todo el año, ¿sí? Suelen tener unos días muy calurosos y hay poca variación entre las estaciones, ¿sí? Tiene una vegetación muy abundante en zonas húmedas y también vegetaciones muy escasas en zonas secas, ¿sí? Las lluvias van a ir variando, ¿sí? En las zonas tropicales va a haber mucha precipitación y en las zonas desérticas va a llover casi nada, muy poca precipitación, ¿sí? Estas siempre están cerca del Ecuador, ¿sí? Por ejemplo, el Amazonas, que es una zona tropical, ¿sí? Y si nos ubicamos, por ejemplo, en el Sahara, podemos decir que es, como sabemos, es el desierto. Entonces, teniendo en cuenta las lluvias, por ejemplo, acá podemos decir que no llueve nada, ¿sí? Pero a su vez tienen un clima cálido. Bien, el primer tipo de clima que vamos a... Otro clima, ¿sí? Que vamos a ir viendo es el clima templado, ¿sí? Esta se caracteriza por tener una temperatura moderada, ni muy caliente ni muy fría, ¿sí? Sus lluvias, sus precipitaciones son repartidas a lo largo del tiempo, ¿sí? A lo largo del año, aunque a veces va a variar según sea la región, ¿sí? Estas zonas, se encuentran ubicadas en las latitudes medias entre los trópicos y los polos, ¿sí? Por ejemplo, gran parte de Argentina, ¿sí? Gran parte también del sur de Brasil o también Europa Central poseen este clima templado, ¿sí? Algunas de sus características que podemos nombrar es que se distinguen entre las estaciones, por ejemplo, la primavera, el verano, el otoño y el invierno, ¿sí? Podemos definirlas y distinguirlas bien a cada una, ¿sí? Entonces, es uno de los climas más habitados del planeta. Otro clima, ¿sí? Que vamos a ir viendo. Y el último clima que vamos a estar viendo es el clima frío, ¿sí? Que como sabemos sus temperaturas son muy bajas todo el año y sus lluvias comúnmente son en forma de nieve en muchas zonas, ¿sí? Estas son las que están más cercanas a los polos o zonas de alta montaña, ¿sí? Por ejemplo, Canadá, Rusia, la Antártida, acá en Argentina la cordillera de los Andes y el sur argentino, ¿sí? Algunas de sus características que podemos nombrar, tenemos que tienen veranos cortos y frescos, ¿sí? Sus inviernos son muy largos y muy fríos y el último clima que vamos a estar viendo. Bien, en esta última sección de la clase vamos a ver cómo todo este clima que nosotros estuvimos viendo, los tipos de climas que tenemos en el mundo, van a influir en las actividades humanas, ¿sí? Entonces, el clima no solo afecta a la naturaleza en sí, ¿sí? Sino también va a condicionar la forma en que las personas viven, trabajan, ¿sí? Y se organizan en su vida cotidiana. Bien, en esta última sección de la clase, bien, cuando hablemos de agricultura y ganadería, por ejemplo, en el norte de Argentina, ¿sí? Donde hace calor y llueve bastante, ¿sí? Se cultiva, por ejemplo, caña de azúcar y muchos cítricos, ¿sí? En la Patagonia, en donde hace mucho frío, se crían, por ejemplo, ovejas y tenemos otro tipo de cítricos que son aptos para ese clima. Entonces, el clima va a determinar qué tipo de cultivos pueden crecer, ¿sí? Y en qué época del año. En zonas cálidas y húmedas se cultivan, por ejemplo, productos como banana, la caña de azúcar y el arroz, ¿sí? En zonas templadas, el maíz, la soja, el trigo. Y en las zonas frías, las actividades agrícolas es más limitada, ¿sí? Y se da en épocas muy específicas, ¿sí? Entonces, tenemos, como dije anteriormente, algunos ejemplos. Por ejemplo, acá en Mercedes Corrientes, nosotros, el clima nos favorece, ¿sí? Y nos determina que podemos, por ejemplo, cultivar arroz, ¿sí? Nosotros somos uno de los principales que generamos arroz para todo el país. Entonces, el clima es el que nos determina qué tipo de cultivo vamos a poder crear, ¿sí? Que pueda crecer. Bien, cuando hablemos de agricultura, bien, otra forma en la que influye el clima en las actividades de nosotros las personas es en la forma de vida y la vivienda que podamos tener, ¿sí? Entonces, influye en el tipo de construcción de las casas y la forma de vestir, ¿sí? En clima frío las viviendas son más cerradas y con aislación térmica, ¿sí? Y en los climas cálidos, por ejemplo, suelen tener techos altos, mucha más ventilación y materiales más frescos, ¿sí? En el tema de la vestimenta, ¿sí? Podemos ver que en lugares más fríos hay personas que se visten con gorros, camperas, bufandas, guantes, ¿sí? Entonces, y en los climas más templados, más cálidos, podemos siempre observar personas que van más descubiertas, ¿sí? Tal vez con pantalones cortos, remeras mangas cortas, ¿sí? Entonces, va a influir el clima en la manera en que nosotros nos vamos a vestir y en la manera en que nosotros vamos a estar viviendo en el entorno, ¿sí? Por ejemplo, las casas del sur de la Argentina, ¿sí? Como por ejemplo Calafate, el Chaltén, ¿sí? Comodoro Rivadavia, más abajo Ushuaia, ¿sí? Tienen techos inclinados, ¿sí? Para que no se acumule la nieve también. A su vez, sabemos que están siempre cubiertas con aislación térmica todas las casas, porque imagínense el frío que hace, ¿sí? Entonces, ese es uno de los ejemplos. Bien, otra forma en la que influye el clima en las actividades otro que podemos hablar es el turismo, ¿sí? El turismo muchas personas lo eligen, ¿sí? Según el tipo de clima que quieran. Por ejemplo, si quieren ir a las playas es porque eligen unas zonas cálidas, ¿sí? Y por ejemplo, si quieren ir a hacer actividades de turismo como el esquí, ¿sí? Eligen las zonas frías, ¿sí? El turismo siempre genera, a su vez, va a generar empleos, va a generar ingresos económicos también en la región, ¿sí? Entonces, un ejemplo que podemos dar es en la costa atlántica argentina, ¿sí? Se llena de turistas en verano, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, en Bariloche recibe turistas. Otro que podemos hablar es a su vez, también, ¿sí? Se influye en la economía y en la planificación urbana, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en las zonas desérticas, ¿sí? Como podemos ver acá en la imagen, se construyen sistemas de riegos, ¿sí? Y en las zonas frías se aíslan los edificios para conservar el calor, como lo dije anteriormente cuando estábamos hablando de las viviendas, ¿sí? Entonces, todo eso es una planificación urbana que se tiene en cuenta dependiendo del clima, ¿sí? Estas actividades económicas se van a adaptar, ¿sí? La industria, el transporte, la energía, ¿sí? Se adaptan al clima de la región, ¿sí? Entonces, en zonas con climas extremos hay que planificar la infraestructura para enfrentar, ¿sí? Estas tormentas, estas sequías. A su vez, también, ¿sí? Se influye. Bien, para ir cerrando esta clase, los invito a pensar un poquito, ¿sí? Y vamos a ir respondiendo a preguntas y en la próxima clase vamos a compartir entre todos nuestras respuestas, ¿sí? Entonces, vamos a pensar en el lugar donde vivimos y vamos a observar el clima que tenemos, ¿sí? Si es cálido, si es templado, si es frío. Una vez que tenemos esa respuesta, sí, vamos a contestar esta pregunta. ¿Cómo influye el clima en la forma de vestir, de construir o de trabajar de las personas, sí? Entonces, del lugar en donde vos vivís. Entonces, todo eso le queda para tarea para la próxima clase. Vamos a estar compartiendo nuestras respuestas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les doy un ejemplo para que tengan en cuenta a la hora de responder.
Si vivís en una zona cálida y húmeda, tal vez hayas visto cultivos como por ejemplo el citrus, o también cañas de azúcar, ¿sí? O viste usar a la gente ropa liviana, o vos usás ropa liviana. Las casas tienen muy buena ventilación, ¿sí? Y por ejemplo, en el caso de que sea zonas frías, es distinto, porque hay calefacciones dentro de los hogares, ¿sí? La ropa es mucho más abrigada, ¿sí? Y hay otras actividades económicas. Entonces, teniendo en cuenta esto, vas a analizar el lugar en donde vos vivís y vas a notar cómo es la forma en la que se trabaja, cómo te vestís, ¿sí? Si ves qué tipo de cultivos hay alrededor, ¿sí? Y a su vez, cómo ves vos a las personas o cómo te ves vos. Así que eso les dejo de tarea para la próxima clase, así vamos compartiendo la respuesta de lo que fue. Una vez que tenemos esa respuesta, ¿sí? Vamos a estar finalizando esta clase, espero que les haya gustado y les haya servido un montón, ¿sí? Que hemos recorrido un poco desde saber qué es el clima a poder analizar en dónde vivimos, cómo vivimos y cómo nos afecta a nosotros las personas el clima, ¿sí? Entonces, para poder cerrar, les dejo esta frase, que el clima no es solo algo que vemos en las noticias, ¿sí? También forma parte de nuestra vida diaria, ¿sí? Conocerlo nos va a ayudar a nosotros a poder entender mejor el lugar en donde vivimos, ¿sí? Así que les dejo esta tarea, nos vamos a estar encontrando en la próxima clase y les dejo este videito para que puedan verlo una y otra vez las veces que sean necesarias. Así que les mando un beso y nos estaremos encontrando la próxima. Bueno, vamos a estar finalizando.